Para la siguiente aplicación que vamos a ver de derivadas en varias variables, necesitamos el siguiente resultado, que se conoce como la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces esta desigualdad nos dice que el valor absoluto del producto punto de dos vectores, x y y, es menor o igual que el producto de sus magnitudes. Entonces este resultado lo pueden ver como la causa o ya sea una consecuencia de la fórmula que usaban para medir ángulos entre dos vectores, que era que el coseno del ángulo entre esos dos vectores es el producto punto de los vectores entre el producto de sus magnitudes. Y esto lo pueden ver porque sabemos que el coseno va de valores de -1 hasta 1. Entonces, de esta desigualdad, si multiplicamos el denominador en ambos lados y aplicamos la definición de valor absoluto, obtenemos lo de arriba. Entonces, ahorita vamos a aplicar este resultado. Entonces, recordemos que tenemos que nuestra derivada direccional para los vectores de magnitud 1 la podemos calcular como el gradiente, producto punto, el vector de dirección. Entonces, aquí tenemos un producto punto. En la desigualdad de Cauchy-Schwarz tenemos un producto punto y este nos dice que es menor o igual que el producto de sus magnitudes. Entonces, esto es menor o igual que el producto de la magnitud del gradiente de f por la magnitud de la dirección v. Y entonces, si nuestra función es fija, lo único que podemos variar es nuestra dirección. Y entonces, como esta desigualdad que tenemos aquí siempre se cumple, si encontramos dónde exactamente se cumple la igualdad, entonces tenemos la cota superior. Es decir, nuestra derivada no puede ser más alta que para ese valor de esa dirección. Entonces, veamos qué pasa si sustituimos v como el gradiente de la función. Y entonces nos queda el gradiente producto punto, el gradiente es menor o igual que la magnitud del gradiente por la magnitud del gradiente. Que esto nos queda como la magnitud del gradiente al cuadrado. Y por propiedades del producto punto, se puede calcular, resulta que el producto punto de un objeto consigo mismo es la magnitud al cuadrado de ese objeto. Y entonces encontramos la dirección donde se cumple la igualdad, que es en la dirección del gradiente. Entonces, tenemos una derivada direccional, que la derivada direccional lo que estamos calculando es, tenemos nuestra función de varias variables, fijamos nuestra dirección v, la derivada nos dice cuánto varía nuestra función, cuál es su tasa de cambio en esa dirección, y estamos encontrando que para la dirección del gradiente es el valor máximo que obtenemos. Por lo tanto, esto nos está diciendo que la dirección de máxima tasa de cambio de nuestra función f es en la dirección del gradiente. Y si trabajamos con la desigualdad contraria, resulta que la desigualdad contraria se obtiene cuando tomamos la dirección como menos el gradiente, es decir, la dirección contraria del gradiente. Entonces, el valor mínimo que puede tomar el cambio es en la dirección de menos el gradiente. Entonces, estos resultados nos dice que si tenemos una función y nos paramos en un punto y queremos ver en qué dirección es donde más cambia nuestra función, ya dependería de ver hacia dónde, si de manera positiva o negativa, en esa dirección es la dirección del gradiente. Ahora vamos a ver un resultado que involucra la regla de la cadena. Entonces, como sabemos, tenemos una función de dos variables, x y. Puede que dependa de más, pero con dos basta. Y tenemos que x y y son funciones que dependen de c y t. También pueden depender de más, pero solamente trabajaremos con esto. Entonces, podemos calcular la derivada parcial de f respecto de c, ya que f, como depende de x y pero x y depende de c y t, entonces f depende de s y t. Por lo tanto, nos podemos preguntar cuál es la derivada parcial de f respecto de s, y la regla de la cadena nos da que es la derivada parcial de f respecto de x por la derivada parcial de x respecto de s más la derivada parcial respecto de f respecto de y por la derivada parcial de y respecto de s.
Y entonces, recordemos su significado geométrico o físico. Una derivada es una tasa de cambio. Entonces, lo que nos está diciendo es, si conocemos la tasa de cambio, la variación de f respecto de x respecto de s, y la de f respecto de y la de y respecto de s, podemos conocer la tasa de cambio de f respecto de s. Y entonces esto también lo podemos ver como velocidad de... Tenemos una función a que depende de b y h. Entonces, podemos calcular la velocidad con la que cambia a si conocemos la velocidad con la que cambia b y la que cambia h. Y de la siguiente manera. Entonces la derivada de a respecto del tiempo es la velocidad de a. Necesitamos calcular la parcial de a respecto de h, la velocidad con la que cambia h, ya la conocemos, más la parcial de a con la que cambia b, y la multiplicamos por la velocidad de v, de b. Entonces, eso es si conocemos tal cual cuánto vale nuestra función a que depende de b y h. Entonces, por ejemplo, podemos tomar que nuestra función es b por h, que lo podemos ver como una función área, dado la base y la altura, y podemos suponer que conocemos la velocidad con la que cambia la base, que sería b, digamos que son 2 metros por segundo, y con la que aumenta la altura, que digamos que son 3 metros por segundo. Y entonces podemos calcular la velocidad con la que cambia, en la que cambia el área de la base, perdón, el área, si aplicamos esta fórmula. Entonces, podemos calcular la derivada parcial de a respecto de h, la calculamos de aquí. Entonces, calculando su derivada, resulta que es b. La velocidad con la que cambia h ya la conocemos, que son 3 metros sobre segundos. Más la parcial de a respecto de b, que calculando tenemos que h, y la velocidad con la que cambia b, que son 2 metros sobre segundo. Multiplicamos por 2. Entonces, ya solamente sustituyendo cuánto vale b y cuánto vale h, ya podemos conocer directamente la velocidad con la que cambia nuestra área. Y este es un solo ejemplo de la regla de cadena. Podemos hacer, dependiendo de la función, si conocemos cómo varía la función, cómo está definida la función y cómo varían las variables de la función. Solamente aplicamos la regla de la cadena y conocemos la variación.